Muy bien, continuamos con nuestro curso de Derecho Privado Parte General. Últimas 3 clases, estoy muy contento con el curso que quedó. Me parece que hemos grabado material de calidad, me parece que les va a servir. Tal vez los parciales que están tomando ahora son distintos por esta modalidad multiple choice, y el multiple choice o es muy fácil o es imposible. Y yo no los he preparado para estos multiple choice porque realmente tampoco estaba preparado yo para estos multiple choice. Yo los he preparado mucho con la cabeza puesta en los últimos, qué sé yo, 5 años, 6 años de cursada, que son los que yo vengo siguiendo, pero más allá de eso, me parece que estamos preparando unas bases muy sólidas y muy firmes para un final, para un coloquio de promoción. Y para una carrera completa, porque como ustedes saben, el derecho civil parte general atraviesa todo. Estamos ante una unidad que es aburrida, los que ya se hayan adelantado, esto ya lo vieron en clases, el tema de las formas de los actos jurídicos. Recordemos un poco, yo les dije, bueno, no vamos a ver esto de las formas acá porque tenemos toda una unidad. Entonces, recordemos cuáles los lugares en donde hemos visto forma. Hemos visto que la forma era un requisito de validez del acto jurídico, es decir que cuando no cumplimos con la forma, el acto jurídico puede llegar a tener como consecuencia su invalidez. Y también habíamos visto la forma cuando vimos la clasificación de los actos. Habíamos dicho que había actos formales y actos no formales. Como una pequeña introducción a niveles históricos, que es lo que nos pide acá habla concepto de forma, ¿no? La forma es la manera en la cual se materializa un determinado acto jurídico, ¿no? Y habla de la forma sustancial y la forma legal. Forma sustancial es el hecho histórico, el momento en el cual un hecho jurídico o un acto jurídico se sustancia, ¿no? Si firmamos un contrato, la forma sustancial va a ser ese momento y va a ser ese papel. Y la forma legal es la imposición o no por parte del sistema jurídico de que las cosas se hagan de una determinada forma. Esto ya lo dije cuando analizamos el tema en acto jurídico, que algo sea no formal no va a significar nunca que no tenga forma, sino que va a significar que no tiene una forma impuesta por el ordenamiento jurídico. Bien, con eso en mente, ¿no? Con eso ya en mente, vamos a hablar un poquito, que acá habla del formalismo en el derecho. ¿Por qué exigiríamos formas, ¿no? Ustedes saben, hoy en día tenemos una libertad de forma, es decir, yo no tengo que comprar una gaseosa por escrito, ni tengo que... Ustedes no han contratado conmigo por escrito, pero no por eso no hay un vínculo jurídico y no hay nada, pero tenemos acuerdos, tenemos una costumbre. Ahora, ¿para qué sirve tener un acuerdo jurídico? ¿Para qué sirve formalizar un acto? En Roma, la mayoría de los actos eran formales, pero por otras razones, ¿no? Ustedes saben que el derecho, que hoy en día es algo abstracto y nosotros dentro de todo manejamos cierto grado de abstracción, nos permite entender que si vos y yo nos ponemos de acuerdo en algo, tenemos unos compromisos legales y cosas por el estilo. Ahora, en Roma no. Entonces, la razón por la cual en Roma los actos jurídicos surtían efecto era porque eran llevados adelante con formalidades que estaban totalmente rodeadas de sacralidad, que estaban totalmente rodeadas de rito, ¿no? El acto jurídico formal en Roma era algo ritual, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Ustedes saben, hay un acto jurídico... un acto jurídico formal en el derecho romano que se conoce como la in iure sessio. La in iure sessio, ¿qué consistía? Traíamos un juez, imagínense, traíamos un juez, ustedes supongamos me querían vender el código, ¿no? Ustedes me querían vender el código, era suyo. Traíamos un juez, yo agarraba el código y decía frente al juez, frente a ustedes y frente a 2 testigos, este código es mío. El juez los miraba a ustedes y ustedes no decían nada y el juez entonces decía, este código es de Joaquín. Imagínense, ustedes me querían vender un código y lo que teníamos que hacer junto a un juez. Los jueces en Roma tampoco es que eran tan raros como ahora, ¿no? Eran funcionarios públicos,
o personas con alto estándar o con alto... Pero teníamos que traer testigos y teníamos que hacer esas palabras, y eran palabras mágicas, chicos, ¿eh? Si yo no decía eso, si hacíamos un papelito que diga que hicimos eso, pero no lo hacíamos, podíamos llegar a perder el juicio. ¿Por qué? Porque para el derecho romano era mucho más importante la forma. Después, obviamente, ahí dice el principio nuda pactio obligatio non parit, que es una de esas manifestaciones de latín que a mí no me gustan, sostienen eso, ¿no? El pacto desnudo, que era el pacto que se hacía sin ningún tipo de estas formalidades, no genera obligaciones. Para que se den una idea de lo importante que era la forma. ¿Cuál es el gran problema o cuál es la razón por la cual no queremos tantas formas? Y porque hacerlo es más costoso, es más complicado, no tiene acceso a todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer actos un poquito más simples, conservando cierto grado de formalidad en algunos actos que son más importantes. Esto fue evolucionando, llegamos a la Revolución Francesa, en donde aparece el boom de la libertad de formas, ¿no? Todos los hombres son libres de elegir las formas que ellos mejores vean para sus propios actos. Pero ¿cuál es el gran problema de un formalismo? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros todavía tenemos que conservar ese dejo de formalidad? De que las formas son más seguras. Si nosotros dejamos con total y completo formalismo, corremos riesgo de exponer a todo lo que son los actos jurídicos a cierto grado de inseguridad, porque yo les pregunto, bueno, ¿y en qué momento compraste la casa? No, me la vendió tal. ¿Y cómo te la vendió? Oralmente. Próbalo. Más difícil probar algo. Entonces, ¿por qué yo tomo el trabajo de decir esto? Para que ustedes vean por qué razón ser formalista y por qué razón no ser formalista, ¿no? Tenemos este balance entre las dos cosas. ¿Cómo se clasifica? Acá habla de clasificación según las formas del régimen de libertad de forma. En el derecho actual, las formas se clasifican en solemnes y no solemnes. Es decir, los actos en realidad se clasifican en no formales y formales, y los formales se clasifican en solemnes o no solemnes. También lo van a escuchar como actos formales absolutos y relativos, o de solemnidad absoluta y relativa. ¿A qué nos queremos referir con esto? A los actos formales a los actos formales solemnes son aquellos que la forma se exige bajo pena de nulidad. Como consecuencia de esto, no asumir la forma o no respetar la forma que nos pide el código dota de ningún efecto al acto jurídico. Es decir, el acto jurídico va a ser declarado nulo, nos faltan un par de clases para llegar a la nulidad, pero ya se vendrán viendo, porque algo ya hemos dicho, que la nulidad es llevar las cosas al estado anterior. Es decir, bueno, ¿qué pasó desde que hicieron este acto? Supongamos, cesión de derechos. La cesión de derechos, el código pide bajo pena de nulidad que se haga por escrito. Yo hice una cesión de derechos oral. Y la pregunta, bueno, cesión de derechos oral, bien. La vamos a anular, chicos, porque esto está anulado bajo pena de nulidad. Bien. Con esa cesión de derechos, ¿te pagaron algo? Sí, me pagaron. Bueno, devolvés ese algo. ¿Diste algo? Sí, di un derecho. Te devuelven ese derecho. ¿Alguien más sufrió alguna consecuencia? Sí. Cancelamos esa consecuencia. Volvemos todas las cosas al estado anterior. Cuando la obligación es solemne. ¿Cuándo sabemos cuando la formalidad es solemne? ¿Cuándo sabemos que una formalidad es solemne? Cuando dice bajo pena de nulidad. Si no dice bajo pena de nulidad, suele decir otras cosas que la hacen obligatoria. No quiere decir que la no solemne no sea obligatoria. Pero como no tiene pena de nulidad, el efecto que va a tener es distinto. Cuando no se cumple la solemnidad, decimos que el acto es ineficaz. Pero ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué significa la ineficacia?
Y si alguno de ustedes ya leyó un poquito más adelante o vio mi video de nulidad que hice del año pasado, dirán, bueno, pero la nulidad es un tipo de ineficacia. Bueno, los tipos de ineficacia se diversifican y vamos a decir que es ineficaz porque sí va a generar efectos jurídicos, pero va a generar efectos distintos que los queridos por las partes. ¿Qué efecto va a generar? Va a generar la obligación de concretar el acto. Es decir, que si nosotros vamos al artículo que dice deben ser hechos por escritura pública, no dice bajo pena de nulidad, dice deben ser hechos por escritura pública, 2 puntos. Los actos jurídicos que versan sobre la transmisión, modificación o extinción de derechos sobre bienes inmuebles. Bien, hago una compraventa sobre un inmueble y no lo hago por escritura pública, lo hago por boleto privado de compraventa. ¿Genera el efecto de transmisión de dominio? No. Lo que sí genera es la obligación de concretar el acto, es decir, me da a mí la posibilidad de exigirle al otro que vengamos y hagamos la escritura pública. El otro no se puede hacer el desentendido, no puede decir, ah, no, ¿sabes qué? Me arrepentí, así que devolveme la casa. O me arrepentí, así que devolveme la plata, te devuelvo la casa. Entonces, eso para que tengan en cuenta que cuando hablamos de actos formales no solemnes, hablamos de esto, hablamos de la obligación de concretar el acto, que muchas veces ustedes la van a sentir en los libros como la obligación de escriturar. Porque en nuestro derecho el acto formal por excelencia es la escritura pública. Por lo general, cuando uno hace un acto formal solemne, no solemne, lo que suele obviar es la escritura pública, porque cualquier otra forma o es absoluta o no es una exigencia del código. O sea, cuando el código exige escrito, por lo general siempre lo exige bajo pena de nulidad. Y ya cuando exige escritura pública, hay un caso como por ejemplo el de la cesión de derechos hereditarios, en donde exige que es bajo pena de nulidad por escritura pública, en cuyo caso no hay acción de escriturar, no hay obligación de consolidar el acto. Bien, eso para que tengan en cuenta que es un vocabulario que ya lo vamos a dar por comprendido y que va a atravesar toda la unidad. Bien, acá habla del régimen de la libertad de formas, excepciones. Bueno, la libertad de forma plantea esta cuestión. Yo puedo elegir, el acto no formal es, yo puedo elegir cualquier acto, cualquier forma para cualquier acto. Excepcionalmente y siempre y cuando el código lo exija, yo voy a tener una formalidad puesta, solemne o no solemne. Podríamos llegar a hablar de la solemnidad ad probationem, solemnidad probatoria, pero es otra cosa esto. ¿Qué significa la solemnidad probatoria? Hay algunos actos jurídicos que van a generar efectos jurídicos, pero si yo los quiero probar en juicio, tengo que tener algún tipo de respaldo que el código me exige. Por ponerles un ejemplo, el vínculo jurídico, el vínculo filiar que existe entre padre e hijos, solamente puede ser probado por el acta de nacimiento emitida por el registro civil de las personas. ¿Qué quiere decir esto que le estoy diciendo? Que si yo voy a un juicio y quiero decir, bueno, yo vengo como representante de mi hijo, no puedo llevar una fotocopia del documento donde figura que él es mi hijo, no puedo llevar testigos que digan, no, si Joaquín es papá de este chico. Lo único que el juez me va a permitir para determinar que yo soy padre de la criatura es el acta de nacimiento, en donde tengo que figurar, obviamente, ¿no? Si figura, yo no tengo hijos, así que no sabría. Tenemos todo un tema con los nombres, pero ponele que se me permite Alejandro López Viñals, nacido de María Luz Brizuela y Joaquín López Viñals, bla, bla, bla. Llevo ese papel y ahí recién el juez da por acreditado el vínculo. Si no, no. Esto como un ejemplo de una formalidad probatoria, pero la formalidad probatoria no
no es algo que nos interese tanto en el mundo del derecho civil, sino que es algo que nos va a interesar mucho en el mundo del derecho procesal. Más allá de eso, el código nos pide, el programa nos pide, hoy estoy un poco distraído, ya después al final del video les voy a explicar un poco por qué. El programa nos pide forma y prueba, concepto de prueba, relaciones con la forma. La prueba es un momento del proceso civil mediante el cual uno despliega algún tipo de medio probatorio que confirma su versión de los hechos, ¿no? Cuando uno va a un juicio civil, uno dice, no, la bicicleta es mía, y el otro dice, no, la bicicleta es mía. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para probar que la bicicleta es mía? Bueno, voy a traer testigos, voy a traer facturas, voy a traer documentos, etc. Bien. ¿Por qué nos interesa la forma a la hora de hablar de la prueba? Bueno, por dos cosas. Primero, porque el formalismo es una corriente de pensamiento que está muy preocupada por el rol de la forma en el proceso probatorio. Es decir, ¿por qué razón decimos, no, bueno, este acto va a ser formal y este acto no va a ser formal? Y bueno, porque necesitamos que el día de mañana, cuando haya un juicio alrededor de este inmueble, tengamos alguna herramienta para determinar la certeza, porque los inmuebles son caros, porque los inmuebles son importantes. Lo mismo con los automotores. El tema de las bicicletas era algo que en algún momento, cuando pensábamos en bienes registrables o no registrables, tal vez se acuerden que yo decía, bueno, los bienes son registrables cuando por su naturaleza jurídica, social o económica son tan importantes que el sistema jurídico de derecho establece un registro. Y que si bien yo les había dicho que los automotores y los inmuebles son caros, hoy en día hay cosas mucho más caras. Hay computadoras que valen lo mismo o más que un auto, hay bicicletas hoy, la gente que sabe de bicicletas sabe que las bicicletas pueden llegar a salir una millonada y no por eso son registrables. Entonces, la idea ¿cuál es? Proteger un poco los actos en lo que es el proceso de pruebas para disminuir la incertidumbre. Entonces, acá habla de la relación de la forma con la prueba, ¿no? El derecho procesal y la prueba como materia adjetiva. El derecho procesal va a regular en algunas ocasiones, el derecho procesal es el derecho que regula cómo vamos a implementar todo esto, ¿no? Ahí dice, bueno, que yo tengo derecho a anular el acto. Bueno, ¿cómo lo vas a anular? El código no te lo dice el código procesal y te lo dice el proceso, que es un fenómeno jurídico que van a estudiar muchísimo. Ahora, ¿por qué la forma es tan importante en el proceso? Porque en muchísimos aspectos, algunos actos jurídicos solamente pueden ser probados con determinadas formas, porque determinadas formas tienen un valor muy distinto. Después vamos a ver el valor probatorio que tiene la escritura pública, ¿no? Si yo tengo una escritura pública que dice que el día 17 yo estaba ahí, es muy difícil que alguien pruebe lo contrario. Ya vamos a ver que es una escritura pública y por qué una escritura pública podría decir que yo el 17 a las 20 horas estaba en este lugar. Bien, eso como una pequeña reflexión, no es el eje de la bolilla, pero como una pequeña reflexión alrededor de estos puntos que no los van a encontrar en el libro, porque el libro no habla mucho de esto. Bien, acá habla de los instrumentos en general y hay una pequeña discusión que vamos a tener que saldar. ¿Qué es un instrumento? Usted dirá, bueno, ¿qué es un instrumento? Un instrumento es la manera en la cual se materializa un acto jurídico. El Código Civil de Vélez utilizaba la palabra instrumento de manera total y completamente indistinta con la palabra documento. Entonces ustedes podían encontrar que algunas veces Vélez hablaba de documento público y otras veces Vélez hablaba de instrumento público. A lo largo de la historia mucha gente intentó encontrarle una lógica a eso y decir, bueno, el instrumento es el género y el documento es la especie, y otro que decía, no, documento es el género, instrumento es la especie. La realidad, chicos, ¿quieren saber cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que el nuevo código dice instrumento en todas partes, salvo en un pequeño lugar que es el documento no firmado, que es un tipo de instrumento. Entonces, hoy en día podemos decir sin ningún tipo de problema que instrumento es la palabra correcta. O
Se habla de instrumentos públicos, de instrumentos privados. Dentro de los instrumentos privados están los firmados y los no firmados, y dentro de los no firmados el código se refiere a ellos como documentos no firmados. Pero a todos los demás les dice instrumento. Y entonces este tema de la terminología, distinción con el documento, quedó pasado de moda, ya quedó zanjada la discusión por el Código Civil y Comercial. ¿La tienen que conocer? Sí, la tienen que conocer. ¿Por qué la tienen que conocer? Primero, porque hay que conocer un poquito la historia del código. Segundo, porque da la casualidad que están en una cátedra en donde al profesor le importan estas cosas. Y no importa en qué universidad estén, y no importa en qué país estén, si al profesor le gusta algo, ustedes tienen que saberlo. No importa en qué carrera estén, en qué país, ustedes dicen, no, y acá en Argentina nada. En todas partes del mundo, si ustedes tienen un profesor, si ustedes están, si ustedes están en Alemania y están en la cátedra de Roxin, no se van a poner a defender a Jacobs, ¿no? Cuando estudien Derecho Penal van a ver que son dos tipos que están peleadísimos, que cada uno está por su lado. Si ustedes están en la cátedra de Zaffaroni, no se van a poner a defenderlo a Jacobs. No les digo que no van a aprobar, porque por lo general, mientras más inteligente un profesor, menos susceptible a este tipo de tonteras es. Pero les va a costar más y sobre todo ustedes tienen que ser pícaros. Si al profesor le gusta esto, no crean, pero bajo ningún punto de vista, que si les toca esta unidad no se los va a preguntar. Muchas chances de que se los pregunte. ¿Por qué? Y bueno, porque a él le gusta, qué sé yo, habrá escrito algo en algún momento sobre eso, qué sé yo. Si el día de mañana yo soy su profesor y ustedes saben que yo dedico el 90% de mi estudio al tema de personas con discapacidad, si ustedes saben que a mí me gusta el derecho de daño, si ustedes saben que a mí me gustan los videojuegos, etcétera, me van a ir por ahí, ¿no? Entonces estamos haciendo una charla y dicen, no, bueno, porque esto es muy importante para las personas con discapacidad. Ajá, bien. Y es muy posible que si yo les tengo que hacer una pregunta, les voy a preguntar algo de eso también. No, bueno, son esas cosas que tenemos los profesores. Bien, ya terminado esto, vamos con los elementos. ¿Cuáles son los elementos de un instrumento? Ya vamos a ver las clasificaciones, pero ¿cuáles son los elementos de un instrumento? Un instrumento tiene tres elementos. La corporeidad, porque recordemos que el instrumento es la manera en la cual se materializa el acto jurídico. Entonces, es necesariamente corpóreo. Un acto jurídico oral no está instrumentado. No por eso no es acto jurídico. Todos los actos jurídicos son formales, pero no todos los actos jurídicos cuentan con un instrumento. Un instrumento ya es un fenómeno corpóreo en el cual se materializa un acto jurídico. La autoría, es decir, en ese instrumento tenemos que saber quiénes lo firmaron y quiénes se están involucrados a la hora de conocer los efectos jurídicos, ¿no? Si hay un papel en el piso que no dice nada y que dice pagaré 1000 pesos, eso no es un instrumento. Ahora, si tenemos un documento que dice Joaquín y Luz se juntaron acá para casarse, bueno, hay que ver, ¿lo escribimos eso? ¿Lo escribimos nosotros eso? Y vamos a ir al final y vamos a ver que va a estar nuestra firma. La firma es, antes que nada, la prueba de la autoría de un documento, la prueba de la autoría de un instrumento. Entonces, ya vamos a ver que la firma es muy importante, la vamos a ver un poquito más adelante, el rol que ocupa la hora de demostrar que la firma es de una determinada persona, dónde se firma, porque a veces ustedes, si ustedes presentan un trabajo así, escrito hasta acá y firman acá, ¿por qué los profesores les hacemos esto? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, para evitar, ya vamos a ver, agregaciones o algo por el estilo. Uno siempre tiene que firmar acá. ¿Por qué? Porque para que nadie meta cosas ahí arriba y los metan como autor nuestro. Imagínense, ustedes firman acá y yo acá escribo con letra de alguien más, el profesor se la come. Y acá, después de eso, es un examen, ¿no? Y entonces después de eso pongo 0 por irrespetuoso. Y ustedes dicen, pero yo no escribí eso. No sé, tu firma está abajo. Para que tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Son cosas importantes. Bien. Y por último, el significado. Y el significado es justamente el acto jurídico que está instrumentado aquí.
Hay un puntito acá que al final, que es distinción entre el instrumento y el acto instrumentado. Esto es muy importante que no pierdan de vista. El acto jurídico existe en un plano lógico. La compraventa que nosotros firmamos en el papel existe fuera de ese papel. Es un acto jurídico. Ese papel es la instrumentalización de algo que ya tiene una existencia lógica, que es el acto jurídico. Entonces nunca confundan el papel con la cosa, el papel con el acto jurídico. El acto jurídico instrumentado es aquel que dota de sentido al instrumento, pero destruido el instrumento, por ejemplo, el acto jurídico sigue subsistiendo, porque el instrumento es una manifestación de ese acto jurídico, no un fenómeno constitutivo. Hay algunos actos, pero por ejemplo el pagaré, en donde el instrumento es el acto jurídico, ¿no? Por eso es que son abstractos y por eso es que son tan importantes y por eso que me demoré un montón de tiempo explicándoselos la vez pasada, pero son excepcionales. La mayoría de las veces lo que vamos a tener es un instrumento y un acto jurídico que tienen existencias separadas y dependientes. ¿Por qué? Porque el instrumento depende de la existencia del acto jurídico, pero no al revés. Hay una jerarquía ahí, podríamos decir. Bien. Acá habla de acto como instrumento, forma y contenido. El acto jurídico en sí mismo no es el instrumento, esto viene en los mismos términos que veníamos diciendo, y eventualmente esta formalidad puede ser un acto jurídico, en el sentido de que hay algunos actos jurídicos que son tan formales que el mismo hecho de dotarles formalidad ya es un acto jurídico en sí mismo, como es la escritura pública, ¿no? Si nosotros obligamos a alguien a hacer una escritura pública, esa escritura pública es conceder un acto jurídico sobre la base de un acto jurídico que ya existe, que es la compraventa, por ponerles un ejemplo. Más allá de eso, esta parte es un poco circular sobre algunas cosas, algunas reflexiones un poco abstractas entre la diferencia que hay entre un instrumento y un acto jurídico, que lo único que quiero que ustedes sepan es que están separados, ¿no? Que existen cada uno por su lado. Forma y contenido, bueno, justamente el instrumento va a ser la forma, el contenido o significado va a ser el acto jurídico. Un poco redundante esto, así que no se preocupen si no lo encuentran en el libro, forma parte de lo mismo. ¿Cómo se clasifican los instrumentos? Y acá ya sí llegamos a empezar a desarrollar un poco cuestiones prácticas. Los instrumentos se clasifican en públicos y en privados. Y dentro de los privados tenemos los privados firmados y los no firmados. ¿Qué va a variar entre un acto jurídico o un instrumento público y privado? Los instrumentos públicos suelen dar fe cierta y suelen ser oponibles a terceros. Los instrumentos privados necesitan de otros actos para dar fe, y solamente afectan a las partes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo vamos a desarrollar un poquito, pero lo vamos ya desarrollando de manera integral. Que si yo tengo un instrumento público, como ser una escritura, una sentencia, un decreto, yo vengo con el decreto de la cuarentena y les digo, hay que hacer cuarentena porque acá está el decreto, ustedes no pueden decir, no confío en lo que dice, me parece que lo adulteraste. ¿Por qué? Y bueno, porque de momento, en la medida en la que cuente con la garantía de que el instrumento no fue modificado o adulterado, lo que dice ahí es cierto. Si yo vengo con una escritura pública que dice,
que yo estaba en tal lugar, yo estaba el 17 de octubre, me quedé en mi casa, la escritura pública está firmada por el notario que dice, a las 20 horas visité el domicilio de Joaquín López Viñal y Joaquín López Viñal estaba en su casa. Entonces, yo no tengo nada, yo no necesito nada más que eso para probar que el 17 de octubre a las 20 horas estaba en mi casa. No necesito nada más. Ahora, si yo tengo un papel firmado por dos privados, por dos particulares, que dicen el 17 de octubre a las horas 8 nos encontramos Joaquín y Jorge a los efectos de transmitir los derechos sobre los libros, qué sé yo, sobre el libro El mundo como voluntaria de representación de Schopenhauer, que es un libro que si me pasa algo algún día me gustaría que lo tenga Jorge. Bien, eso a los efectos de transmitirlo. Bien. Si yo voy a un juicio, me acusan de algo, o me dice, bueno, pero no, porque vos el jueves a las 8 de la noche estabas en el bar tal. Si yo voy con ese documento, no genera prueba, yo necesito algo más para dar fe al contenido ese. Es más, por él me vienen a exigir a mí que yo les dé el mundo como voluntaria de representación de Schopenhauer porque me lo ganaron en juicio, y yo digo, no los tengo porque se lo vendí a Jorge el día 17, a ver las pruebas de que se lo vendiste, sacamos ese documento con Jorge y nos dicen, no nos podés, primero porque somos terceros, no nos podés afectar a nosotros con eso, y segundo, porque necesitas más pruebas para decirme que eso ocurrió. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes imagínense que yo agarro un documento hoy que es 25 de octubre, agarro una hoja amarillenta con una máquina de escribir vieja y digo 25 de octubre de 1988, Joaquín compra este campo, pongo yo la firma y el dueño del campo también pone la firma. El tipo, si hacemos una pericia caligráfica, sale que fue el tipo. Pero lo firmamos hoy. La pregunta es, ¿tenemos cómo probar que fue firmado en 1988? Con eso solo no. Entonces vamos a necesitar otras cosas para darle fecha cierta a eso y para darle validez a lo que dice, porque si no es tan fácil como que me viene el chango este y me dice, che, Joaquín, me sacaron los campos porque los perdí en un juicio, hagamos como que te los vendí. Firmamos el documento y vamos con ese documento, y yo voy con ese documento y digo, disculpen, estos son mis campos, acá está que yo los compré, y dice fecha en 1988, uy, mira, los compró mucho antes que nosotros, así que son de él. No, señor. ¿Por qué yo tendría que creer eso? Los instrumentos públicos, en cambio, no. Los instrumentos públicos tienen mucha más fuerza probatoria. Y de todos estos, el que menos fuerza probatoria tiene son los pobrecitos documentos no firmados, instrumentos no firmados, que son grabaciones, tickets o determinadas cosas que el juez le va a dar valor probatorio. El código dice eso, ¿no? El valor probatorio de los documentos no firmados queda a criterio del juez y apoyado en otros instrumentos probatorios. Si yo traigo testigos, si yo llevo informes, etcétera. Pero la cámara sola no me alcanza. Bien. Instrumento público. Todo. Vamos al instrumento público. Enunciado legal. El código tiene un enunciado legal, no es taxativo en el sentido de que podemos llegar a pensar por fuera algún otro tipo de instrumento público, pero son instrumentos públicos. La escritura pública y sus copias, los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. Es decir, básicamente, escribano, los actos notariales, los escribanos, los funcionarios públicos y los títulos, que son básicamente instrumentos de deuda pública, ¿no? Podríamos decir que los billetes son instrumentos públicos.
¿Qué tienen los instrumentos públicos que no tengan los demás instrumentos? Los instrumentos públicos tienen fe pública. Quiere decir que su contenido se presume legítimo y se presume real. ¿Quiere decir que esa presunción es involteable? No. Nosotros podemos probar la falsedad de un instrumento público, pero para hacerla vamos a necesitar manifestar una manifestación clara de que el mismo ha sido adulterado o ha sido forjado de manera falsa. Pero mientras no tengamos esas pruebas contundentes al respecto, la fe pública se mantiene incólume. Como funcionario público podemos pensar en los jueces. La sentencia es un acto o un instrumento público porque ha sido emitida por un juez, que es un funcionario público. ¿Quién es el notario? ¿Quién es el escribano? El escribano es un particular al cual el Estado lo autoriza a dar fe pública. Se ha discutido mucho si es funcionario público o no. La respuesta es no, no deja de ser un particular, no está vinculado orgánicamente al Estado, pero el Estado le dio esa autorización mediante concederle un registro. Ustedes saben que no es tan fácil como recibirse de escribano. Además de ser escribano necesitamos el registro notarial. Y ese registro notarial viene, además de con el poder de dar fe pública, con un montón de reglamentación alrededor de cómo tengo que yo mantener eso. De todas formas, el próximo punto de la bolilla, así que ya vamos a ver un poquito eso. Con respecto a los funcionarios públicos y la idea del documento público emitidos de acuerdo a las leyes, tenemos que tener en cuenta que todos los instrumentos públicos tienen un procedimiento para ser emitidos, tienen competencia, es decir, un secretario no puede decretar, ¿no? Ustedes saben que los decretos los hace el Poder Ejecutivo, entonces un ministro no decreta, ¿no? El ministro hace resoluciones como mucho. Las leyes, que son también emanadas por un órgano, el Poder Ejecutivo no puede hacer leyes. Bueno, a eso se refiere con el programa a la hora de que habla de los requisitos de validez del instrumento público, oficial público, idoneidad y competencia. Entonces, bien, el procedimiento, etc. La firma, siempre tiene que estar la firma del oficial público. Si no tiene firma, no es. Ustedes vayan a ver, todos los documentos están firmados por el funcionario que los emite. Y finalmente habla de los testigos, ¿no? Los testigos, algunos instrumentos públicos requieren testigos. Usted dice, bueno, pero ¿quién es el testigo del juez? Bueno, justamente el secretario del juzgado, una de sus principales funciones es atestiguar los actos realizados por el juez, ¿no? Entonces ustedes van a ver que cuando se emite una sentencia dice por ante el secretario tanto quien da fe, y al final está escrito el secretario tanto da fe de que esta sentencia la escribió el juez, ¿no? Entonces eso para que tengan en cuenta la idea de los testigos como un elemento constitutivo de los actos públicos, de los instrumentos públicos. Sanción por incumplimiento. Acá habla qué pasa si el instrumento público no tiene la firma, ha sido dictado fuera de la competencia. Existe la posibilidad de que ese acto sea nulo, porque el no cumplimiento de las formalidades públicas genera nulidad total y completamente solemne, y eventualmente y muy excepcionalmente, cuando el problema sea la competencia, existe la posibilidad de que quien sí tenía la competencia vaya y secunde eso, ¿no? Por ponerle un ejemplo, sale el director. Ustedes saben, en la administración pública tenemos ministros, secretarios, directores, ¿no? como jerarquía. Viene el director y hace una resolución que solamente la debería poder hacer el secretario por cuestiones de competencia. Esa resolución es nula, pero viene el secretario y dice: a la resolución emitida por la dirección le doy mi aprobación y la hago como si yo lo hubiese emitido. Con eso se convierte el acto jurídico y pasa a ser válido, en la medida en la que no haya sido declarado nulo con anterioridad. Bien, clases de instrumento público, como les dije,
podríamos llegar a decir que los instrumentos públicos son, según su órgano de emisión, judiciales, legislativos o ejecutivos, como grandes clasificaciones de documentos, de instrumento público. Pero más allá de esa clasificación, no podría pormenorizarlo más, no podría decir, no, bueno, pero esto es así y esto es así, ¿no? Esos son como las grandes clases de instrumento público. Dentro de los instrumentos públicos está este tema de los escribanos, del cual vamos a pasar a hablar un poquito más ahora. Los escribanos se dedican a un montón de cosas, un montón de situaciones en las cuales pueden ir y dar su fe, ¿no? Decir que algo pasó, y cuando un escribano dice que algo pasó, salvo que tengamos pruebas de que el escribano está mintiendo, tiene principio de validez, tiene un principio de fe pública, y por lo tanto tiene como fuerza probatoria de que todo lo que figura en una escritura pública se tiene por cierto y por probado. Esa es la fuerza que tienen las escrituras públicas, son bastante importantes, y también la razón por la cual los escribanos están sometidos a mucho control. Los escribanos públicos tienen que llevar, acá habla de la escritura pública, requisito de validez, notario, protocolo e idioma. Con respecto a la escritura pública, es un tipo de instrumentalización a la que pueden acceder los particulares para dejar plasmado un acto jurídico en un instrumento público. Ese instrumento público tiene que ser emitido por un escribano, que ya les dije, es una persona que está autorizada por el Estado a dar fe pública. Entonces, ese escribano tiene que ser un escribano regular, no puede ser no alguien que diga que es escribano. Es un escribano que de alguna manera acredite ser escribano. Después, tiene que estar protocolizado. Y acá vamos a hablar un poco de esto de cómo se controla los escribanos públicos. Los escribanos públicos al principio de año abren lo que se conoce como un libro, en el cual ellos tienen unas páginas, un papel especial que tiene un número de serie, que está emitido por el Colegio de Escribanos. El Colegio de Escribanos tiene un control de qué números de páginas tiene cada uno de los escribanos. Tienen un libro que tiene que tener los números de páginas, el folio 1, 2, 3, no se permite que falte ninguna página. Y los escribanos tienen que anotar en su protocolo las escrituras públicas que emiten sin dejar ningún tipo de espacio entre cada una y numerándolas de la 1 en adelante con fechas continuas. ¿Qué quiere decir? Que para el final de año ellos van a tener un libro en el cual ellos no podrían hacer una escritura pública con una fecha anterior a la que estamos. No podrían meter una escritura pública falsa por ahí. ¿Por qué? Y bueno, porque el día 1, la escritura pública 1 se hace el 3 de enero y ya está todo anotado acá, y el 5 de enero sale la escritura 2. Entonces ya no puedo meter una escritura 2.5, ni 1, ni nada por el estilo, algo que haya pasado el 4 de enero. Entonces de esa manera tenemos un control muy estricto que evita que haya falsificaciones de fechas, que evita que haya instrumentalizaciones que respondan a intereses no muy legales. Finalmente habla como un requisito de validez el idioma. Los escribanos públicos tienen que escribir las cosas en el idioma nacional, y si alguna de las partes involucradas no comprende el idioma, tiene que haber una traducción oficial por un traductor oficial, y tiene que agregarse como minuta. ¿Qué es una minuta? Un documento que se añade al instrumento público, un papelito en donde figura la traducción del acto o en donde figura que la persona comprendió el acto. Bien. ¿Cómo es la nulidad de una escritura? Las escrituras son nulas en la medida en la que no cumplan con alguno de estos requisitos. Ahora, si la escritura cumple con todos los requisitos, no significa que ya no se pueda anular. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los esfuerzos existentes por
los sistemas de controles para que no haya escrituras públicas apócrifas, de vez en cuando aparece una. De vez en cuando aparece una, lamentablemente. No sé de ningún caso acá. Conozco un caso, pero bueno, no sé qué pasó ahí realmente. Pero, ¿qué hacemos cuando hay una escritura pública que creemos que es falsa? Hay una acción jurídica que se conoce como reargución de falsedad. Redargución de falsedad. Tenemos que probar de alguna manera que la escritura pública es falsa. De alguna manera. Tenemos que probar que la escritura pública es falsa en juicio. Si no estamos en juicio, no podemos comprobar como falsa la escritura pública y no hay ningún tipo de problema. La escritura pública sigue comprobando, sigue teniendo la misma validez y sigue manifestándose con el mismo valor probatorio, y los hechos que están incorporados en la escritura pública siguen teniéndose como verdaderos. Acá habla de documentos protocolares y extraprotocolares. No todas las cosas que hace el escribano público van en el protocolo. Y aparte hay distintos, hoy en día el escribano moderno tiene distintos protocolos. Tiene uno para un libro específicamente de firmas, en la que solamente va la comprobación de firmas, y ese va en un libro especial aparte, en donde se hace la famosa, ¿cómo era que se llama? Cuando uno va al escribano a firmar, no es legitimación de firma. Bueno, se me escapó la palabra. Es un acto que realizan los escribanos que, sin convertir al acto en una escritura pública, lo que hacen es dar fe de que las personas firmaron frente a ellos. La certificación de firma, ahí está. Eso es un libro aparte, en donde solamente van las certificaciones de firma, y lo que hace el escribano es decir, bueno, firma acá, firma frente a mí, yo compruebo tu identidad y lo único que pongo es, tal persona firmó frente a mí. Es un instrumento que no necesariamente va dentro del protocolo. Todo lo que va dentro del protocolo son las escrituras públicas, y creo que tampoco van dentro del protocolo lo que son las actas notariales. Las actas notariales son certificaciones de determinados hechos materiales que yo puedo llevar a un escribano para que haga, ¿no? Yo vengo, toco la puerta con un escribano al lado, toco la puerta, me abren la puerta y digo, hola, soy Joaquín, esta casa es mía, ¿no? Y la persona dice, sí, esta casa es tuya, yo te la alquilo. El escribano anota todo eso. Perfecto. Yo, sobre la base de eso, el escribano dice, bueno, el día tal fuimos con Joaquín a la casa tal número, nos abrió la puerta tal persona, se identificó como tal persona y dijo que ella le alquilaba la casa al señor López Viñal. Constato que esto ocurrió, saludo atentamente, el escribano. Entonces yo ya con eso, ese evento lo tengo por probado. Entonces, si voy después el día de mañana y me dicen, no, yo no le alquilé la casa a Joaquín, yo se la compré. Mira vos qué curioso, yo tengo acá una escritura que dice que vos me la alquilabas y estaba el escribano de testigo. No vas a poder voltear eso, no vas a poder voltear eso. Ahora, si yo tengo un testigo que es un amigo mío, el juez va a poder dudar y va a decir, qué curioso que justo un amigo tuyo estaba cuando esta persona dijo que te alquilaba. Por ponerle un ejemplo de para qué pueden servir las actas notariales, ¿no? Se utiliza mucho esto de las actas notariales cuando te despiden y vas al trabajo y decís, bueno, vengo a querer ingresar a mi trabajo. No, porque usted no puede ingresar porque ha sido despedido. Le pedí al escribano que anote, porque si tenés dudas es porque no te han despedido regularmente, ¿no? En los campos suele pasar mucho, bueno, va el escribano y dice, bueno, nos metimos y había un árbol de tal lugar delimitando, bueno, una descripción de los lugares que puede llegar a servir. Obviamente, lo único a lo que se limita el escribano es a relatar lo que él atestigua en esas actas. Si él dice, entró Joaquín a la casa, no quiere decir que la casa sea mía. Lo único que quiere decir es que el escribano vio cómo yo entraba a la casa. Y eso lo puede atestiguar y un testimonio bastante fuerte. Bien, instrumentos privados para cerrar con esta unidad. Es una unidad un poquito aburrida, yo lo sé, así que no se preocupen si les cuesta, nos cuesta a todos.
El acto jurídico privado es aquel, el acto jurídico, el escrito privado, el instrumento privado, es aquel que no tiene la intervención de ningún tipo de funcionario público, que es emitido por una parte sola o por un grupo de partes en la intimidad de sus hogares. Como principales requisitos tenemos la autoría, la firma, ¿no? Tenemos el contenido y la firma. La fecha acá no va a ser tan relevante porque yo no puedo confiar en la fecha que haya sido introducida por una parte así nomás. ¿Por qué? Porque si no, yo hoy le firmo, si quieren después se los imprimo, un documento que dice que yo, Joaquín López Viñal, firmé algo en 1940. Me da el pedo, porque si yo estoy acá, ¿qué me detiene de poner una firma falsa? Entonces, la fecha en un instrumento privado no va a tener mucha trascendencia. Lo que sí va a tener trascendencia es la firma. ¿Por qué? Porque la firma me determina la autoría. Y a pesar de que yo, supongamos, no tenga, ante la falta de fecha yo no pueda comprobar un montón de cosas, y cuando tengo que pelear contra terceros me va a costar mucho, si yo firmo algo y después me piden a mí que yo cumpla eso que yo firmé, no me puedo hacer el desentendido. Entonces, los instrumentos privados firmados obligan con una fuerza obligatoria total a las partes que lo firmaron, ¿no? No importa la fecha en la que diga que lo firmamos, pero si vos y yo lo firmamos y entre nosotros dos nos estamos exigiendo lo que firmamos, no importa la fecha, no importa si la fecha es verdadera o es falsa. Lo que importa acá es que nos estamos pidiendo cumplimiento. Por eso es que es tan importante la firma. ¿Qué es la firma? Es un símbolo o signo que me permite identificar al autor. Es por eso que se requiere que la firma tenga de alguna manera algún tipo de continuidad a través del tiempo que me permite identificar a alguien. Muchos amigos me preguntaron, bueno, ¿puedo hacer un dibujo como firma? Técnicamente sí, pero ¿cómo me aseguras que ese dibujo va a servir como identificatorio? Yo te pediría algo que de alguna manera yo después pueda comprobar que ese documento es tuyo. Ustedes saben que una firma así nomás, sin certificación, yo tengo que probar que es la firma tuya. Entonces tengo que hacer una pericia caligráfica, en donde yo voy a pedirte un montón de documentos firmados por vos con anterioridad y voy a comparar esta nueva firma con esos documentos. Entonces ustedes siempre fíjense si alguien le firma algo de que realmente esté utilizando la simbología que habitualmente utiliza. Con el tiempo uno va conformando su firma. Yo tengo mi firma más o menos conformada desde los 14 años y es más o menos la misma que uso desde ese entonces. Y son letras que ordenadas de una determinada manera, que es lo que hacemos la mayoría, porque firmar complicado es un embole. Tenemos que tener una firma más o menos fácil. Una firma fácil es más fácilmente falsificable, pero las pericias caligráficas hoy en día son bastante buenas, entonces no nos tenemos que preocupar tanto por eso. Valor probatorio del instrumento entre las partes, total. Todo lo que diga el instrumento por encima de la firma, las partes lo admitieron y admitieron que pasó, ¿no? Si ahí dice yo le entregué 100.000 pesos en este acto y abajo está mi firma, yo no puedo hacerme el desentendido, no puedo decir, ay no, pero yo no lo hice realmente, ¿no? Y la otra persona no se puede hacer la desentendida, que va a ser la más interesante, no, pero él no me dio los 100.000 pesos. ¿Y por qué firmaste que te dio los 100.000 pesos? Entre las partes es total. Entre terceros no tiene ningún valor probatorio, salvo que le pongamos fecha cierta. Ya vamos a llegar a eso. Acá habla de la impresión digital, la firma ruego, la firma en blanco y la firma electrónica. Son distintos tipos de firma. La firma en blanco, un documento firmado en blanco es legal, pero se entiende que incorporar cosas demasiado abusivas en un documento en blanco puede llevar a la nulidad de ese instrumento. Pongo el ejemplo del pagaré que yo les dije. Si ustedes me dan un pagaré en blanco por una obligación de 30.000 y yo le pongo 300.000, seguramente van a poder declarar la nulidad. Capaz que me tengan que pagar y después me tengan que declarar la nulidad, pero bueno, eso va a ser otro tema. Lo mismo pasa con los documentos en blanco, el abuso de confianza. Ustedes saben que, por ejemplo, algunos laboratorios
dejan cosas firmadas por el bioquímico para que los secretarios los utilicen sin necesidad de tener que recurrir al bioquímico cada vez, o pienso en los estudios jurídicos. En los estudios jurídicos donde yo trabajaba, a veces Luis me decía, no, en tal lugar hay una hoja firmada, hacer la cédula con eso, ¿no? Listo. Bueno, yo hacía, es posible. Pero hay que evitar los abusos de confianza. El código los establece cómo probar un abuso de confianza, etc. La firma ruego y la impresión digital son maneras que tienen las personas que no pueden firmar por alguna razón, ya sea por una razón porque no saben leer y escribir, o porque están imposibilitadas en el momento para escribir. La impresión digital, bueno, ustedes saben, consiste en poner el dedo. Y la firma ruego consiste en solicitar que una tercera persona firma por nosotros. Esto tiene que quedar constante en el acto, y la persona que firma por nosotros tiene que firmar, y el día de mañana puede ser citado como testigo al respecto. Bien, ¿qué es la firma digital? Acá dice firma electrónica, pero ¿qué es la firma electrónica o la firma digital? La firma electrónica, para que no sé, es la firma incorporada a un documento mediante medios electrónicos. Es lo que tienen nuestros DNI, ¿no? Los DNI están firmados electrónicamente porque ustedes agarraron una pantallita, hicieron así y se imprimió la firma del documento. La firma electrónica no tiene más valor que la firma común. Ahora, ¿qué es la firma digital? La firma digital es una cosa bastante complicada que incorpora varias partes, ¿no? Estoy yo que contrato firma digital con una empresa. La empresa de firma digital me da a mí un token, que es un pendrive, y una clave privada. Además de tener una clave privada, tenemos una clave pública, que esa la puede saber todo el mundo. La firma digital consiste en una serie de protocolos de encriptación que están acá en este token, que combinados con mi clave privada permiten hacer que un determinado documento digital, vamos a poner el ejemplo, un PDF, yo pueda asegurar que el contenido y la autoría de ese PDF no fueron modificados en ninguna parte del proceso. ¿Y quién me certifica eso? La compañía certificante de firma digital. Ellos son los que certifican que el protocolo de encriptación es lo suficientemente inviolable, que ellos le dieron una firma digital a esta persona y que la firma digital en ese PDF coincide con la firma de esta persona. No les puedo mostrar vía papel, porque si yo imprimo un documento con firma digital pierde toda la gracia, porque la firma digital en un PDF, cuando está firmado con firma digital, es un cuadradito que dice Document of Digitally Firm, dice la autoridad, ¿cómo se llama?, que acredita eso, y tiene un link que si ustedes lo va a una página de la autoridad que emite la firma digital y dice, esta es la firma digital de tal persona. Bárbaro. No podemos modificar el coso. ¿Qué garantías nos da la firma digital? Nos da un montón de garantías. Nos da que el documento con firma digital tiene la autoría y el contenido inalterados. Es decir, que un documento público con firma digital es un documento público. Entonces, a mí, ¿qué documentos yo tengo con firma digital? CONICET me certifica a mí la beca con firma digital, me mandan un certificado de que soy becario, y tiene la firma digital ¿de quién? De la directora del departamento de becas. Entonces, si el día de mañana yo tengo un problema con CONICET y tengo que decir, bueno, pero yo tengo documentos firmados que yo era becario de ustedes. A ver, ¿cuál? Pongo ese instrumento digital y tiene prueba. ¿Por qué? Porque es un instrumento emitido por esta persona y que yo no pude haberlo modificado. Y ahí dice, Joaquín es becario doctoral. Para que tengamos un ejemplo concreto. Es complicado. Ustedes lean la ley 25506 que autoriza el uso de firma digital en Argentina, con esto que yo les dije en mente, pero más allá de eso no hay mucho más que decir. Lo importante es que la firma digital nos garantiza que la autoría y el contenido del documento no han sido alterados.
El reconocimiento de la firma, obviamente, que es un acto mediante el cual queda por comprobado que la firma es de la persona, puede darse en juicio o no. ¿Y qué pasa con la fecha cierta? Y con esto me parece que ya estamos por terminar. La fecha cierta, yo les dije que el documento privado, lo más importante era la firma, porque la fecha medio que no importaba. Ahora, yo puedo mediante algún tipo de intervención del título, otorgarle una fecha cierta. ¿Quién voy a necesitar que lo intervenga? Algún tercero que no forme parte de la relación y que tenga cierto grado de público. Algún tercero, alguna entidad pública que me va a dar fecha a partir de esa intervención, ¿no? Yo hago el documento que dice que yo lo firmé en 1988. Y voy al correo mañana, 26, y hago que el correo le ponga un sello. Ustedes saben que tener acceso a los sellos del correo es terrible, es bastante difícil. Y el sello del correo dice 26 de diciembre del año 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que este documento, que ya tiene una intervención de un tercero, el 26 de diciembre ya existía. Y eso me va a permitir oponérselo a terceros, de decirle, mira, el 26 de diciembre ya existía. Con esta fecha, ¿no? Si el tipo me dice, mira, yo el 23 hice tal cosa, y este instrumento no existía, yo no puedo decirle, no, sí existía, mirá, tiene fecha en 1988. Y tampoco puedo decirle, sí existía, mirá, si yo el 26 lo hice sellar. Pero si tal persona me dice, yo el 27 hice esto, nosotros sabemos que el 26 ya existía ese documento. Si lo presentamos en un juicio, si nos lo aceptan como prueba en un juicio y lo incorporan al expediente, le meten un sello con una fecha y ya está. Ya existía, a esa fecha ya existía. Si lo registramos en el registro de la propiedad, vamos y le decimos, miren, nosotros firmamos esto, nos ponen un sello y dice presentado el día tanto. A partir de esa fecha, nosotros sabemos que esa fecha no pudo haber sido forjada, es decir, el documento a esa fecha ya existía. Entonces, a partir de esa fecha va a tener lo que se conoce como fecha cierta. Y la fecha cierta me va a permitir oponerlo a terceros. No va a significar que el contenido sea absoluto. El contenido voy a tener que seguir reforzándolo con otros medios probatorios. Pero al menos la fecha yo la voy a poder comprobar y voy a poder oponérsela a terceros y voy a poder pelear contra terceros. Eso es súper importante. El doble ejemplar, todos los instrumentos privados de actos jurídicos bilaterales deben ser emitidos por doble ejemplar. Omitir la emisión de doble ejemplar suele tener como consecuencia la falta de validez del acto. Pero estamos hablando de instrumentos privados, así que va a depender mucho de las partes. Finalmente, el instrumento particular no firmado, que ya les he dicho que el valor probatorio del instrumento particular no firmado, como ser las grabaciones, como ser los tickets, está directamente relacionado a otros medios probatorios, no hace prueba por sí mismo, porque no tiene autoría, porque no sé quién lo emite ni nada por el estilo, razón por la cual el juez los puede tomar, pero siempre pensando cómo se puede asentar en otras pruebas. Y finalmente las cartas misivas son obviamente un instrumento en donde no están instrumentados, donde no están materializados actos jurídicos, nomás son cartas, y tienen un valor probatorio total y completamente relativo, porque son instrumentos absolutos y completamente privados. Y además que nadie puede obligarme a mostrar las cartas misivas. Entonces, al tener ese grado de privacidad tan grande, el valor probatorio disminuye también mucho. Así que bien, con esto creo que cubrimos todos los aspectos de esta unidad, una unidad aburridísima. Una advertencia antes de continuar. Yo creo que llego a hacer los otros dos videos, pero el día de ayer recibí la muy mala noticia de que tal vez soy un contacto estrecho, razón por la cual si por alguna razón mi salud desmejora en los próximos días y me tengo que internar, lamentablemente voy a tener que pedirles que se ayuden con los otros dos videos, con los videos que ya están grabados del año pasado, que tienen buena calidad, pero que me gustaría hacerles unos videos específicos para ustedes. No confíen en su familia, cuídense mucho, aíslense y no confíen en su familia cuando les dicen que ellos también se cuidan.
Así que cuídense ustedes. No pongan las manos en el fuego por nadie. Así que bueno, con suerte no va a pasar nada, pero por si las dudas, tengan en cuenta esto. Yo voy a tratar de grabar todo antes que se agrave cualquier tipo de situación. Así que bueno, estudien mucho y en la medida de lo posible nos vamos a ver durante la semana para concretar un encuentro sincrónico antes del parcial del jueves para sacarnos dudas. Así que bueno, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.